han estado? Me comentó el maestro Carlos que al parecer ya vieron el video sobre el tema de laboral y de seguridad social y que tenían algunas dudas. Sin embargo, me gustaría puntualizar, a lo mejor empezar por las preguntas y de ahí vamos desprendiendo, ¿les parece? De ahí vamos desprendiendo el que vayamos desarrollando la clase, porque en lugar de yo volver a repetir lo que ustedes ya vieron, pues lo vamos viendo de esa manera. Nada más confírmenme, ¿todos vieron el video? ¿Lo vieron en clase o lo vieron por su cuenta? Por nuestra cuenta. ¿Por su cuenta? ¿Qué tanto confío en que lo vieron? Lo vimos por nuestra cuenta, pero durante clase también. Ajá. Ok. Cada quien hicimos como preguntas que nos hicieron del tema. Ok, va. A ver, entonces, si les parece, ¿qué quieren primero? ¿Empiezo yo con las preguntas o ustedes con las suyas? ¿Quién dijo yo? ¿Qué es lo que vieron? Cuéntenme. Yo tengo una muy básica, que siento que es fundamental saber, pero nunca he sabido pues, el significado de cuál es la diferencia de una persona física y una persona moral. Ok. Una persona física, eres tú, soy yo, es Francisco, es Sofía. O sea, somos todos nosotros, pero se le llama persona física, hablando de cuestiones legales, de cuestiones fiscales, cuando yo ya estoy registrado ante Hacienda, ¿sale? Como persona física. Yo, Carla, me dedico a vender, a hacer, a lo que quieran, ¿sale? O sea, yo, Carla. Y una persona moral es cuando un conjunto de personas forman una empresa, ¿sale? Lo que conocemos como una empresa. Y entonces puede ser una sociedad de cualquier tipo, SADCB, SDRL, SCS. O sea, la forma en que vas a constituir esa empresa dependerá de las necesidades que tengas y dependerá de la responsabilidad social que quieres que cada uno de los socios literal tenga dentro de la empresa, o cómo es que va a operar, cómo es que lo va a hacer. Y de acuerdo a eso, a esa naturaleza, puede ser una sociedad de responsabilidad limitada, puede ser una sociedad anónima, puede ser una sociedad civil, puede ser una asociación civil. Hay un montón de formas en que se pueden constituir, pero es, digamos que la persona moral es la patita SADCB, ¿no? La patita SDRL, la patita SC. Y la patita está conformada por varias personas que son socios y que entonces crean una empresa. Hoy en día tenemos las SAS, que esas son un tipo de empresas que se pueden crear unilaterales, es decir, con una sola persona, ya no necesita, y sigue siendo persona moral. Eso es algo muy sui generis, porque normalmente, pues, cuando es una persona, antes era persona física, cuando era persona moral era de 2 o más socios, pero nacieron, si mal no recuerdo, fue en el 2018, 19, nacen las SAS, y la SAS la puede crear una sola persona, pero ya no ser él el responsable de la sociedad. ¿Qué tiene que ver eso? Cuando Carla es la persona física, la responsable de lo que ocurra en el negocio es Carla. Pero cuando tenemos una sociedad, la responsable es la sociedad, no Carla. Y no se van contra mi patrimonio necesariamente. ¿Me explico? Entonces resguardo mi patrimonio. Por eso es que es conveniente en ocasiones cambiar a persona moral. ¿Va? ¿Qué otra duda? Antes de yo empezar. Yo tenía la duda eso o sea, ya me quedó la diferencia, pero entonces está mejor estar dada de alta como persona moral para que no se vayan contra tus bienes. Mira, todo dependerá porque hay ciertos beneficios que tienen cada uno de los tipos de sociedades o incluso ser persona física para efectos fiscales, de cómo tributas, de los porcentajes que pagas y demás, tiene una diferencia. Entonces, por eso es que muchas empresas empiezan siendo, digamos, personas físicas por los beneficios de ciertas deducibilidades mayores que tienen en algunas ocasiones o de algunos aspectos, en lugar de ser persona moral. Obviamente una persona moral es más compleja en su administración, en su creación, en llevar una contabilidad es un poquito diferente, ¿no? En la responsabilidad que conlleva. Por eso mucha gente le saca, ¿no? O sea, dice, no, gracias, o sea, eso no, y mejor me quedo con una persona física cuando no necesariamente es la mejor opción. Entonces ahí lo que yo les recomendaría es que el día que ustedes necesiten tomar una decisión de este tipo es acercarse al contador y decirle, oye, a ver, esto es lo que hago, lo voy a hacer de esta manera, yo quiero esto de mi empresa, estos son la situación, tú dime qué me recomiendas y dime qué riesgo juego en cada una de las formas que me digas de tributar. Muchas veces, a mí me ha pasado muchísimo con los clientes que ellos decidieron cómo darse de alta. ¿Sí me explico? O sea, ellos solitos, yo igual que mi compadre, persona física, por el que le ha funcionado.
¿no? O sea, pero pues no necesariamente tú tienes las mismas características que tu compadre, ¿no? Entonces, espérame, o sea, pregúntale a tu fiscalista cuál es la forma adecuada de acuerdo a tus necesidades, tus características, tus condiciones y que te diga de cada uno de ellos para que evalúes riesgos y evalúes costo-beneficio y puedas decidir. No, no significa que una sea mala o sea buena, pero sí tienen características distintas, tienen formas de regularse distintas, tienen formas de tributar distintas. Por eso es que sí, no podemos hablar de bien, mal como un todo, ¿me explico? ¿Va? ¿Qué otra pregunta? ¿Vieron el video de materia laboral y seguridad social? ¿Sí? Vimos el de aspectos laborales y de seguridad. Prestaciones. Dudas de prestaciones que les hayan quedado. ¿Qué prestaciones tienen derecho los trabajadores? ¿Alguna que se acuerde? Seguro social. Tener derecho a la atención médica, seguro social, ¿no? Todo lo que implica. Mil gracias. A lo del Infonavit también, ¿Qué más? ¿no? Ajá. ¿Cuál es la diferencia entre el seguro social y el Infonavit? El Infonavit es para un inmueble y el seguro social es para la salud. Ajá, el Infonavit es para atención médica. Y el seguro social, perdón, el Infonavit es para vivir. Y el seguro social es para atención médica o prestaciones en dinero. ¿Qué tipo de prestaciones en dinero? Pensiones, incapacidades. ¿Qué más? El aguinaldo también, ¿no? ¿Cuántos días? Mínimo una quincena, ¿no? 15 días. Mínimo 15 días de aguinaldo. Ojo, todas las prestaciones a los trabajadores, ¿no? Son prestaciones que se llaman mínimas de ley. Nosotros tenemos, les voy a, me confirman que puedan ver un pizarroncito. ¿Sí? ¿En blanco? Sí, ya. Sí. Ok. Nosotros tenemos prestaciones de los trabajadores. Prestaciones. Esas prestaciones pueden ser mínimas de ley, extras de ley o de previsión social. ¿Vale? ¿Cuáles son las mínimas de ley? Pues las que nos dice la Ley Federal del Trabajo, las que yo pacto en un contrato colectivo de trabajo, las que yo pacto en un contrato individual de trabajo. Ya hablaron de contratos, ¿cierto? ¿No han visto contratos? No, aún no. Nada de contratos. Ok. Rápidamente, ¿qué creen que es un contrato? ¿Cuál sería su definición de contrato? ¿Qué entienden como un contrato? Con sus palabras. Pues cuando se establece un cierto acuerdo, ya sea escrito o verbal. Le vamos a agregar nada más a esa definición, lo conocemos así, cuando es un acuerdo de voluntades, ¿sale? Es un acuerdo de voluntades. ¿Cuáles voluntades? La tuya y la mía, o sea, de las dos personas que estamos. Tú que quieres, yo que quiero, y llegamos a un acuerdo. Un acuerdo de voluntades entre las partes que efectivamente puede ser verbal o puede ser escrito, hablando, porque lo que yo vengo a platicarles un poquito más a fondo el día de hoy es materia laboral y seguridad social. Hablando de materia laboral, también puede ser verbal o escrito, ¿sale? O sea, también es válido que sea verbal o escrito. Sin embargo, preferentemente todos los contratos debieran de ser por escrito para que no sea tu palabra contra la mía y a ver cuál vale más, ¿verdad? O sea, en ese sentido hay que dejarlo por escrito. ¿Cuál sería la diferencia entre un contrato colectivo y un contrato individual? ¿A qué le suena? Por las propiedades de título. Los colectivos para varias personas. Y el individual obviamente va. Un contrato individual es cuando yo digo, Sofía, te contrato
para hacer los planos arquitectónicos de mi empresa, con estas condiciones de trabajo. Eso es un contrato entre Sofía y yo, y es un acuerdo de voluntades. ¿Estás de acuerdo, Sofía, con estas condiciones? Te voy a pagar tanto, tu horario va a ser tal. ¿Estás de acuerdo? Si no, esto te ofrezco, sale, bye. Ya hicimos un contrato individual. Contrato colectivo. El contrato colectivo es con un sindicato. El sindicato, seguramente han escuchado la palabra, ¿no? El sindicato es una organización de trabajadores. Y entonces el conjunto de trabajadores eligen en qué sindicato estar, y quien pacta las condiciones no es ni Sofía, ni Francisco, ni Rubén, ni Andrés el día que los contrata. Los pacta el sindicato en nombre de todos los trabajadores. Entonces es un contrato colectivo de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si el sindicato llega a un acuerdo, yo soy el patrón, y llega a un acuerdo y me dice, no van a ser 15 días, le vas a pagar 20. Entonces, ¿a quién le pago 20? A todos los trabajadores de la empresa sindicalizados. No solo a Sofía cuando entra, no solo a Pedro, no solo a Juan, no solo a Pedro. No, a todos los que están dentro de ese contrato colectivo. Esa es una diferencia muy importante entre un contrato colectivo y un contrato individual. Hoy en día estamos viviendo una reforma que se dio en el 2019, en donde en esta reforma nos habla de un cambio sindical, no sé si lo llegaron a escuchar, derivado del TEMEC. Derivado del TEMEC se llega a una serie de modificaciones, se reforma la Ley Federal del Trabajo, y uno de los cambios importantes, son dos cambios importantes, hay muchísimos, se reformó más del 50% de la ley, imagínense. O sea, es un cambio trascendental a la Ley Federal del Trabajo, pero los dos cambios principales que hubo fue en sindicalismo y fue en la forma de justicia. Es decir, antes eran juntas de conciliación y arbitraje, a partir del 2022, octubre, todos los estados tendrán tribunales laborales. Es algo diferente. No me voy a meter tanto en eso porque no estamos en un tema de derecho, ¿no? Pero nada más para que lo conceptualicen. Además de otras reformas que se hicieron. Entonces, cuando estamos hablando del tema del sindicalismo, hoy sí debemos, es preferentemente recomendable que las empresas tengan un sindicato, porque el no tenerlo las va a dejar desprotegidas, porque entonces puede llegar el sindicato de Juan Cuerdas y emplazarlos a una huelga cuando se le dé la gana. Y eso pone en vulnerabilidad a una empresa. Por eso hoy sí tendríamos que buscar tener sindicatos, legitimar sindicatos y entonces pactar con sindicatos prestaciones. Entonces, estas prestaciones, las de la Ley Federal del Trabajo, ya lo vieron, 15 días de aguinaldo, 6 días de vacaciones para el primer año, que van a ir aumentando de 6, 8, 10 días, depende cada antigüedad del trabajador, 25% de prima vacacional, 12 días de prima de antigüedad por cada año que el trabajador dure contigo, descansos laborados, si el trabajador labora el día que le tocaba descansar, se le paga 2 veces más su salario, o sea, al triple, ¿no? Días festivos se le pagan al triple, o sea, un montón de prestaciones que la Ley Federal del Trabajo ya de por sí me establece. Pero también las prestaciones pueden nacer de estos contratos colectivos o individuales, porque si yo pacto con el sindicato que no van a ser 15 días, van a ser 20, ¿cuántos te tengo que pagar? 20, aunque la ley diga 15. Porque entonces ya hay un acuerdo de voluntades. Si yo pacto con Sofía de manera individual, que yo no nada más le voy a pagar todas estas prestaciones que dice la Ley Federal del Trabajo, sino que también le voy a pagar, por ejemplo, una comisión. Las comisiones no están reguladas en la Ley Federal del Trabajo, pero yo decido pagarle una comisión. En construcción, que se acostumbra a los destajos. Yo digo, te voy a pagar un destajo, entonces eso es una prestación que le pago por el contrato que hicimos Sofía y yo, que es el contrato individual. Tenemos las prestaciones extras de ley. ¿Cuáles son las prestaciones extras de ley? Todo aquello que yo le dé de más al trabajador, que no esté en la Ley Federal del Trabajo, que no esté en un contrato colectivo y que no esté en un contrato individual. Es decir, que yo decida hoy en la mañana, me desperté de buenas y digo, no, voy a pagarle un bono, ¿no? O sea, pero no está en ningún lado previsto que yo pague un bono, pero se me ocurrió pagar un bono. Eso se llaman prestaciones extras de ley. Y tenemos las prestaciones de previsión social, que las prestaciones de previsión social nacen de querer proteger al trabajador. Y, ojo, estas dos son prestaciones laborales. ¿Qué significa que sean laborales? Son por su trabajo. El artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que salario es toda retribución que paga un patrón a un trabajador por su trabajo, o sea, por lo que te contraté.
pero las de previsión social no son por su trabajo, no se las gana por su trabajo. Entonces, ¿por qué se las gana? Derivado de la relación de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Derivado de que tú y yo tenemos una relación de trabajo, no importa si eres el mejor trabajador, el peor trabajador, o sea, no importa nada de eso. El día que nazca un hijo, yo te quiero dar una ayuda de nacimiento. No te estoy dando una ayuda de nacimiento por ser buen trabajador, por no ser buen trabajador, no tiene nada que ver con tu trabajo. Tiene que ver con que eres mi trabajador y yo te quiero proteger. Entonces, nace de la relación que tenemos tú y yo, pero para prevenir contingencias futuras, y es una forma de, digamos, cobijarte, ¿no? De apapacharte por trabajar conmigo. Entonces, básicamente esas son las prestaciones. Si les parece, nos vamos a ir directamente al material. Este material se los voy a hacer llegar a través del maestro Carlos. De manera rápida, creo que ustedes ya lo vieron, sin embargo, me quiero ir como para puntualizar algunas cosas, ¿no? Estamos hablando ahorita de un derecho laboral. El derecho laboral es básicamente el que rige las relaciones de trabajo entre particulares, el Estado y sus patrones, ¿no? Básicamente. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que con lo que tenemos que revisar es la Ley Federal del Trabajo, es la que regula el derecho laboral. De este derecho laboral también tenemos el derecho a la seguridad social. Ya lo hablaban hace un rato. Seguridad social, Infonavit y el IMSS. O sea, básicamente son aquellas instituciones que nos van a dar, ¿no? En este caso son instituciones que establecen mecanismos o sistemas que protegen las necesidades básicas de los miembros. ¿Cuáles son las necesidades básicas que protege? Vivienda y atención médica, principalmente, ¿no? Hablando del IMSS, hablando de vivienda con el Infonavit. El origen constitucional de este derecho nace en el artículo 123, que habla de cómo se van a regir estas relaciones y se divide en dos apartados. El apartado A, que es entre las relaciones entre particulares, o sea, los trabajadores con los patrones. Y el apartado B, los trabajadores del Estado con el Estado. Es decir, con los poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. Básicamente es para los burócratas y para nosotros los ordinarios, ¿no? O sea, el apartado A y el apartado B, básicamente. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, deténganme, porque luego parezco melolico, ya lo vieron. Entonces, deténganme cuando tengan una duda, por favor. ¿Va? Ok. En la seguridad social, nosotros actualmente tenemos varios tipos de seguros sociales. Los más conocidos, el IMSS y el Infonavit, los más conocidos, hablando de las relaciones personales, o el ISSSTE, hablando de las relaciones entre los trabajadores del Estado y nosotros, el ISFAM para las relaciones entre los trabajadores de las Fuerzas Armadas y las pensiones estatales para efectos de los estados, porque, ojo, el ISSSTE solamente protege a trabajadores federales, no estatales, no municipales. Por eso es que se tienen, además, las pensiones estatales, ¿no? Para protegerlos y hacen un convenio con el IMSS para seguir protegidos. Me voy rápido porque sé que esto ya lo vieron, ¿va? Ándale, no se borró eso. Pero a ver cómo se lo quito. Creo que lo voy a tener que cerrar. Denme un segundo. Se me olvidó que no está. No lo puse en... Tengan, por favor, les decía, cuando tengan alguna duda. Tenemos que todo esto, o sea, todo lo que tiene que ver con derecho laboral, nace de las relaciones laborales. ¿Qué es una relación laboral? Y aquí hay muchas confusiones. Una relación laboral, de acuerdo al artículo 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, nos establece que es cuando tenemos una relación personal, subordinada, remunerada. O sea, tienen que existir los tres elementos de manera inmediata. Si uno de esos elementos llega a faltar, ya no es una relación obrero-patronal. Esto es bien importante porque normalmente confundimos. Por ejemplo, llegamos a decir, es que ¿sabes qué? Es mi socio. O sea, está en el acta constitutiva, hablando de lo de la persona moral que nos decía hace rato Bernardo, ¿no? O sea, 2 socios o 3 o 4 crean una empresa. Pero uno de ellos... Una cosa es que yo sea socio, que yo haya metido lana para el negocio, pero otra es que yo trabaje para la empresa. Y a lo mejor
Bernardo decide ser el arquitecto que trabaja dentro de la empresa. Y es el que va a hacer los diseños y es el que va a hacer todo. Entonces va a recibir un sueldo. Pero dicen, no, no lo doy de alta porque es socio. O sea, pero no, espérame. Una cosa es que sea socio, pero otra cosa es que también es un trabajador dentro de la empresa porque tiene una relación personal. ¿Con quién? Con la empresa. Con la empresa. Oye, pero él es socio, él es parte de la empresa. No, ante la empresa. O sea, la empresa es una entidad por sí misma, que esa es la diferencia, Bernardo, entre física y moral. La física, la personalidad la tengo yo, Carla. Pero en la moral, la entidad por sí misma tiene su propia personalidad, es como si fuera una persona, ¿no? Como se decir Bernardo, pues en este caso es la patita, pero la patita por sí misma, que cómo se conforma es punto y aparte. Y entonces tenemos que de esta relación que Bernardo tiene con la empresa, con independencia de que sea socio de la misma, tiene una relación personal, porque él es el que da el servicio directamente, tiene una remuneración porque le pagan por lo que está haciendo, y es subordinado. ¿A quién se subordina? ¿Qué significa subordinación? Pregunta para ustedes. ¿Qué entienden por subordinación? ¿Que sigue órdenes de alguien o tareas? Podemos resumirlo en eso. Uno manda, el otro obedece. Si tú buscas en internet, eso te va a decir que es subordinación. Pero realmente, cuando nosotros establecemos relaciones personales, es más complejo que eso. ¿En qué sentido? Si fuera tan sencillo entenderlo, no tendríamos tantos juicios, se lo aseguro, ¿no? Como abogados. El tema es que normalmente confundimos la subordinación, porque la subordinación tiene una serie de elementos para decir que yo soy subordinado de alguien. Normalmente en una relación de trabajo, esa persona me dice qué hacer, me dice cuándo hacerlo, me dice dónde hacerlo, me dice cómo hacerlo. Lo importante de todas estas cuestiones que yo acabo de decir es el cómo. ¿Quién te establece cómo hacer tu trabajo? Porque fíjense, si yo soy un trabajador independiente, totalmente independiente, yo no tengo el cómo. Yo establezco el cómo. A mí no me lo pone alguien más. Yo digo cómo voy a hacer mi trabajo. Tú me podrás decir, por ejemplo, como arquitecto, tú me podrás decir que necesitas un plano. Tú me podrás decir qué características quieres que tenga ese plano de esa casa, ¿no? O sea, tú me podrás decir de qué que pareciera que si yo lo hago, de acuerdo a esas características, me estoy subordinando a ti, pero no es cierto, porque tú no me dijiste cómo hacer el plano arquitectónico. Eso lo sé hacer yo. Eso es mío. El know-how es mío. Ahí eso es lo importante. Cuando yo me adhiero a una firma de arquitectos, ¿qué va a pasar? Ana está trabajando de manera independiente. Ella va a decidir cómo. Pero si Ana entra a trabajar a un despacho de una firma, ¿no? De arquitectos, ¿quién le va a establecer cómo hacer ese plano? ¿Ella? Pues generalmente no. Generalmente necesita una autorización. Adelante, Samantha, adelante. Ah, iba a decir que el jefe del despacho. Exacto. O sea, ella no se manda sola. ¿Estamos de acuerdo? Le tendrá que preguntar a su jefe. A lo mejor le dan cierto nivel de creatividad y de independencia de, pues aviéntate y lo que se te ocurre y vemos. Pero al final, la última palabra no la va a tener ella. La va a tener alguien más. Y le va a decir, cámbiale aquí, muévele acá, quítale la puerta, ponle la ventana, hazle esto. Ahí es cuando yo hago eso, me están diciendo cómo hacer mi trabajo, a pesar de que ella sepa cómo hacerlo, ¿eh? Pero como estás trabajando para una empresa, tú no tienes poder de decisión en cómo hacer tu trabajo. Esa es la gran diferencia en subordinarte o no. Cuando un tercero tiene el poder de decirte cómo hacer tu trabajo, aunque tú sepas hacerlo, pero tú no tienes el poder de decisión sobre tu trabajo. Eso nos hace subordinados o no. Cuando nosotros tenemos estos tres elementos, estamos en una relación obrero-patronal y por lo tanto, nacen el montón de obligaciones en materia laboral y de seguridad social, ¿no? ¿Qué pasa si yo a esta relación que tiene tres elementos, personal, subordinada y remunerada, le quito el elemento de que sea personal? Ahí estaríamos hablando hoy en día de el tema de los intermediarios laborales, que hoy los conocemos como la prestación, a raíz de la reforma del 2021, prestación de servicios especializados u obras especializadas. ¿Han escuchado el REPSE?
que se regulan a través del REPSE. ¿Qué es el REPSE? Es el formato a través del cual yo le aviso a la Secretaría del Trabajo que yo hago servicios u obras especializadas. Por lo tanto, voy a poner en disposición trabajadores a favor tuyo, pero son mis trabajadores, pero van a trabajar para ti. Es cuando se triangula la relación, ¿no? Si nosotros lo vemos, déjenme borrar aquí, si lo vemos de esta manera, está hablando, vamos a trasladarlo a una obra, ¿no? Está el propietario de la obra que va a contratar a un contratista y ese contratista tiene trabajadores que van a hacer la obra que es de este. ¿Estamos de acuerdo? Así es como más o menos funcionaría. El propietario contrata a un tercero que le va a hacer toda la obra y este contrata a los trabajadores que van a trabajar en la propiedad de este. A eso es a lo que se le llama intermediación, porque ¿quién es el beneficiario real del servicio? El propietario. Pero por eso hay una intermediación, por eso hay el intermediario, ¿quién es? El contratista. ¿Cómo funge ese intermediario? Hoy hay reglas. Hubo una reforma el 24 de abril del 2021 respecto a la prestación de servicios de personal o prestación de servicios de obras especializadas, que le pegó bastante a la construcción, por cierto, porque lo que nos dicen es, tienes que registrarte ante el REPSE, que es el registro de prestadoras de servicios especializados u obras especializadas, para que sean deducibles estas facturas, para que puedan desvincular responsabilidades solidarias. Entonces, cuando yo estoy en este supuesto, este propietario es patrón de este trabajador. ¿Él es su patrón? No. ¿Quién es su patrón, Saúl? El contratista. El contratista. ¿Y sabes cómo se le llama al propietario en esta relación? No, la verdad no. Es un responsable solidario. ¿Sale? Es un responsable solidario. ¿Qué es una responsabilidad solidaria? Fíjense desde el nombre, que si este patrón no cumple con sus obligaciones con este trabajador, yo soy responsable junto con él de cumplirlas. O sea, me pueden llegar a cobrar a mí las cosas. Es una responsabilidad solidaria, una responsabilidad que se comparte entre ambos por existir este mecanismo. Por eso es que el REPSE, que lo tienen que haber escuchado y si no, investíguenlo un poquito más porque es un tema muy fuerte ahorita, les digo, para la industria de la construcción, el REPSE viene a ser público quién es responsable de quién. Porque hoy si tú vas a contratar a alguien, el otro tiene que dar un REPSE y te tiene que vincular a ti como su cliente. ¿Para qué? Para que el IMSS, el SAT, la Secretaría del Trabajo, el Infonavit, todos sepan quién es responsable de quién y que hay una responsabilidad solidaria compartida para que cuando exista un incumplimiento, todas las autoridades lleguen como, ¿no? Ahora sí que como abejas al panal a poder cobrar lo que le corresponda. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cómo vamos? ¿No voy muy rápido? Va. Yo una duda. Adelante. ¿Y si tú eres el propietario y contratas a alguien, pero y le dices, tú no subcontratas a nadie más y lo hacen, aún así? Si estaba prohibido en el... Sí, está, bueno, si eres responsable. Te puedes deslindar de una parte, pero te voy a decir ahí que es importante, Claudio, lo acabas de decir. Si contrata a alguien, ¿qué tendría que existir de por medio? Un poder. El contrato es vital en la construcción. Bueno, en cualquier empresa, pero sobre todo en la construcción y lo vamos a ver más adelante. Vital tener un contrato. Yo he tenido clientes que llegan y me dicen, ¿a partir de cuántos millones hago un contrato? Si te quedas de no, bueno. Un contrato se debe hacer siempre, siempre, porque es lo que te va a deslindar de responsabilidad solidaria. Ahorita voy, Mauricio. Es lo que te va a deslindar de responsabilidad solidaria. Es lo que te va a proteger de que te quieran cobrar a ti cosas que no te corresponden con el contrato.
Y lo vamos a ver más adelante que la propia ley y el reglamento dice, salvo exista un contrato, o sea, eres responsable salvo existe un contrato, es decir, si hay contrato no eres responsable y te puedes defender, pero si no hiciste contrato, pelas. Y luego me dicen, pero fue verbal. ¿De qué me sirve un contrato verbal en un juicio de materia laboral o de materia de seguridad social? Sinceramente, de nada. Tiene que ser por escrito. Y de verdad, tengo casos de clientes que tienen obras de millones de pesos, es más de miles de millones de pesos. Y a veces es lo que les digo, yo creo que esas empresas pierden tanto la noción del dinero, ¿no? Porque como diablo hablan de millones y millones, creo que llega un punto en el que pierden la noción del dinero, que de repente tienen obras, o sea, o dentro de la obra subcontratos de 2, 3, 10 millones sin un contrato. Y o sea, la consecuencia que eso representa, también millones. Entonces, indispensable, contratos. Adelante, Mauricio. Regularmente en estos casos, el principal patrón, o bueno, el primer patrón, en el ejemplo que dio mi compañero, es una persona moral, ¿no? La constructora. No necesariamente puede ser persona física. Puede ser persona física, puede ser quien sea. En la práctica es más que sean personas morales, ¿no? Es más común persona moral, sí. Sin embargo, ¿en qué nivel lo estás pensando? Si estás pensando en una constructora de desarrollos, de torres, de centros comerciales, sí, personas morales es lo más común. Pero si me estás pensando en casas habitación, lo más común es personas físicas. Entonces depende del tipo de obra del que estemos hablando. Ok, en el escenario de que fuera una constructora, como mencionó, y dentro de la constructora no sé, el jefe de obra, no me acuerdo cómo se le llama, el albañil que coordina a los demás. El oficial. El oficial puede, en este caso el contrato que usted menciona, le tiene que a fuerzas poder otorgar las facultades para que él contrate más, ¿no? A nombre de la empresa, o bueno, de la persona moral en este caso. Pero lo acabas de decir, a nombre de la empresa. Te voy a decir que pasa mucho. No sé quiénes ya han trabajado, a lo mejor entienden un poquito más de ciertos conceptos. Quien no, por favor, deténganme y lo explico. A veces asumo que ya entendemos, ¿no? Entonces, si hay algo, deténganme. Normalmente en la construcción, ¿qué pasa? Y más, insisto, cuando hay ese tipo de situaciones en donde yo traigo al maestro y sus peones, ¿verdad? Entonces, traigo al grupo, es decir, contrato a uno y ese trae su cuadrilla, ¿sale? Entonces, esa cuadrilla es la que él siempre trae. Y cuando tú lo contratas a él es prácticamente contratar a todos, pero a nombre de la empresa. Eso es lo que es importante. Y resalto eso que tú mismo dijiste. Tiene que ser a nombre de la empresa, es decir, quien tiene el contrato realmente es la empresa, no la persona. Entonces, ahí no hay intermediación, no en el estricto legal, ¿sale? Si hay una intermediación me queda claro, pero legalmente no, porque yo sí me voy a hacer responsable si yo soy la empresa propietaria. Y entonces contrato a la mejor a Claudio y Claudio trae a Juan, Pedro, Pablo y quién sabe quién más como su cuadrilla. Cuando yo contrato a Claudio, sé que voy a hacerle contrato a Claudio, a Juan, a Pedro, a Pablo y a todos sus amigos. ¿Sí me explico? Pero el contrato es conmigo, no con Claudio. O así debiera ser. Vida real. Porque pues vamos a hablar de ley, pero también de lo que pasa en la vida real, ¿no? Vida real. Yo contrato a Claudio, digo que es un contratista y entonces él se hace bolas con sus trabajadores, pero resulta que si él no los dio de alta, entonces sí entramos en este esquema de intermediación. ¿Sí me explico? Sí, depende de cómo hagas el proceso. Que ya no existe. Que justamente ya no existen las outsourcing a raíz del 2021. Hoy su nombre es prestación de servicios u obras especializadas, que es esto que acabo de hablar. Llamémosle, es intermediación, ¿va? Perfecto, gracias. Bueno, digo no existen entre comillas, porque otra vez vida real, ¿va? Y yo una duda. Vale. Y por ejemplo, y si yo soy subcontratista, como ahorita mencionaba en el ejemplo, ¿y por qué a un subcontratista le interesaría dar de alta a sus trabajadores si al no cumplir el propietario, entre comillas, me tendría que entrar a cubrirme?
y yo hice un contrato contigo y tú eres el subcontratista, no te tengo que cubrir. La responsabilidad es tuya. Por eso les dije hace rato, sí somos responsables solidarios siempre y cuando no me dé un contrato. El contrato es el que me va a defender a mí, de ti, de tus incumplimientos, y yo te voy a mandar a todas las autoridades contra ti. Y entonces me puedo defender porque hay un contrato. Cuando no hay un contrato, efectivamente yo soy el responsable. Y dices, ¿por qué no los darían de alta? Efectivamente, eso es lo que pasa en la vida real. ¿Cuántos casos no han escuchado en el argot de los arquitectos, ingenieros, en las propias noticias, ¿no? De se cayó estaban construyendo y se cayó la máquina encima de los trabajadores y se mataron en la obra fulanita de tal. Y al rato te das cuenta que está clausurada la obra. ¿Por qué crees que está clausurada? Porque hay un problema de responsabilidad solidaria. Porque entonces te empiezan a dejar problemas. Yo aquí te diría, ¿quién vas a ser tú el día de mañana, Claudio? ¿El contratista, el subcontratista o el propietario? Porque a cada uno lo vamos a defender de una manera distinta. A cada uno le vamos a recomendar diferentes cosas. Ahorita la intención es que sepan cómo es la estructura y el nivel de responsabilidad que tiene cada quien, para que entonces el día de mañana que tú estés de manera particular en una posición, en cuál posición te encuentras para que sepas qué tan vulnerable te encuentras y qué es lo que necesitas atender para no tener un problema, ¿no crees? Ese es el tema. Porque ahorita no podemos hablar de recetas mágicas de, miren, de aquí en adelante hacen esto y esto. No, más bien es toma decisiones. Así como les dije hace rato, para decidir qué tipo de persona moral hay que asesorarnos. Para decidir si hago contrato o no hago contrato, cómo lo hago, cómo doy de alta a los trabajadores, también hay que revisar cuáles son mis necesidades, ¿no? Y sobre todo las de responsabilidades. ¿Va? No sé si contesté, Claudia. Sí, gracias. ¿Sí? Va. Ok. Si nosotros quitamos el elemento del pago, pues entonces estamos hablando principalmente de becarios y practicantes. ¿Sale? Será, ustedes, bueno, no recuerdo en el ITESO, creo que como tal no, sí se hacen prácticas, ¿verdad? También. Entonces, o sea, los estudiantes que hacen prácticas o que son los de servicio social y ese tipo de cuestiones, estos becarios están dentro, sí están teniendo una relación personal, sí es subordinada, pero no hay un pago. Oye, Carla, pero a mí sí me dan N pesos de ayuda. Esas ayudas están permitidas de acuerdo a ciertos convenios acuerdos del Consejo Técnico y demás, que me permiten que yo ayude al becario o al practicante en darle una ayuda para transporte y para alimentación, no más de eso. Y en ocasiones ni siquiera llegas al salario mínimo con un tema de ayuda de transporte y de alimento, porque ni siquiera llegas, ahorita el salario mínimo está en 170 pesos diarios. Entonces, no te gastas 170 pesos diarios en un alimento y en el transporte, ¿no? Entonces, justamente también hay que valorar el monto de la ayuda. Va a ser, pues, una ayuda, no va a ser un sueldo. Me explico, porque en el momento que tú ya le pagues un sueldo, pues entonces aquí ya valió, porque entonces ya no estamos hablando de este supuesto, ya estás hablando de un trabajador de medio tiempo que estudia y que tendrás que dar de alta y que tendrás que tener todas las características como cualquier otro trabajador. Y si le quitamos el elemento de subordinación, si dijimos que la subordinación era que a mí me dijeran qué hacer, cuando no me dicen qué hacer, entonces me vuelvo independiente. Un trabajador independiente puede tributar de diferentes maneras. Puede ser un comisionista, puede ser una persona física con actividad empresarial. El régimen fiscal con el que tributes no importa. Aquí lo que importa es que eres independiente. ¿En qué dijimos que tenías que ser independiente? En la toma de decisiones de cómo hacer tu trabajo. Cuando tú eres independiente en cómo hacer tu trabajo, entonces no eres un trabajador y estarías en una figura de independencia a través de cualquiera de estas figuras de pago, ¿no? Ok. Nada más, este material se los voy a decir, les decía a través con el maestro Carlos, ¿no? ¿Qué es la subordinación? La dependencia del trabajador respecto al empleador, pero de acatar órdenes, ya lo decíamos, pero sobre mi trabajo principalmente, y debemos atender quién es el que dirige, supervisa, capacita, o sea, esos son como elementos para que ustedes digan, ¿y quién es quien establece cómo se desarrolla el trabajo? ¿Lo establezco yo o lo establece el otro? Cuando tú te contestes eso, vas a poder saber si eres independiente o eres subordinado. Si eres subordinado, entonces te corresponde todo la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social. Prestaciones. Ya hablábamos hace rato de algunas de ellas. De manera rápida. Básico. Pues el salario, ¿no? O sea, lo primero que pacto es el salario. ¿Con cuánto te voy a pagar? La cuota diaria que pactamos tú y yo, 100 pesos, 200, 300, 500. Hay dos tipos de salario. Fijo y variable, bueno, tres, o mixto.
Fijo es, yo te pacto, no sé, 10,000 pesos mensuales. Ya, ese es tu salario. Hagas lo que hagas, vas a ganar 10,000 pesos mensuales. El variable se da muy comúnmente en la construcción a través del destajo, porque depende cuánto hiciste, el pago que tendrás mensualmente, no es un salario fijo pactado. Por último, el mixto tiene una parte fija, voy a inventar, por ejemplo, es muy común en los meseros, ¿no? Los meseros ganan el salario mínimo más propinas, o sea, una parte fija más una parte variable. Y la suma de esos dos es lo que nos lleva a tener el salario completo mixto del trabajador, ¿no? Entonces dependerá de eso. El salario se integra. ¿Qué significa que se integra? En realidad un trabajador no gana 100, 200, 300 pesos. Gana los 300 pesos más sus prestaciones. ¿Cuáles prestaciones? Las que se ganan variables en el último mes para efectos del pago, por ejemplo, de una indemnización en el caso de que yo tenga que indemnizar al trabajador por un despido injustificado. ¿Cuáles son las prestaciones mínimas de ley? Tenemos un montón. Para empezar, además del salario, le tienes que pagar el séptimo día. ¿Qué es eso? Todos los trabajadores tienen derecho a un día de descanso por cada 6 días de trabajo. En México se ha adoptado desde ya hace muchos años lo que le llamamos semana inglesa, ¿no? O sea, que no trabajas de lunes a sábado, sino que trabajas de lunes a viernes. O sea, trabajas menos días de la semana. Por lo tanto, te tendrán que dar la parte proporcional del séptimo día, que equivale a 5 días en lugar de a 6 días, porque no estás trabajando 6. O sea, el séptimo día es un día por cada 6, pero si quieres sacar la proporción, pues divide, ¿no? 1 entre 6 y esa cantidad multiplicada por el número de días reales que vayas. Y ese es el monto que te tienen que pagar. Las vacaciones, decíamos, las vacaciones, ahí están todos los fundamentos legales en donde ustedes pueden irse a la Ley Federal del Trabajo y leer lo que corresponda. Yo se los estoy como traduciendo rápidamente, ¿no? Las vacaciones, el trabajador tiene derecho cada año a mínimo 6 días de vacaciones gozados de un fregadazo, más el primer año son 6 días, el segundo año 8, el tercer año 10, van subiendo de 2 en 2 los días hasta llegar a 5 años. Es un tabulador. Ese tabulador queda más o menos así. Tenemos el primer año de 0 a 1, vas acumulando 6 días. De 1 a 2, 8 días. De 2 a 3, 10 días. De 3 a 4, 12 días. Y a partir del siguiente, cada 5 años, 2 días. De 4 a 9 años, 14 días y así sucesivamente, ¿no? O sea, ya le vas a ir subiendo cada 5 años, 2 días más. Serán los días que van acumulando de vacaciones que tienen que gozar cada año. Y depende de estas vacaciones, es la siguiente prestación, que es la prestación de prima vacacional. La prima vacacional equivale al 25% de las vacaciones que le pagaste. Si tú le pagaste 6 días que multiplicados por el salario te dan, imagínate, 5,000 pesos, pues el 25% es 5,000 pesos, ¿no? O sea, eso es lo que tienes que pagar, el 25% del total de los días de vacaciones que le pagaste. Aguinaldo, ya nos lo habían dicho, 15 días mínimos. Descanso laborado y día festivo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Descanso laborado es, si dijimos que tengo derecho a un día de descanso por 6 días de trabajo, ¿qué pasa si tú me haces trabajar ese día de descanso? Imaginemos que mi día de descanso es el sábado, no el domingo, el sábado. Entonces, me haces venir el sábado. Me lo tienes que pagar al triple, es decir, mi salario más 2. Entonces es 2 veces más el salario, que nos da un triple, ¿sale? De salario. Día festivo. El día festivo es el día festivo para todo mundo. Ojo, porque luego ahí se me confunden, me encanta, porque luego de repente el Día de la Virgen, como todo mundo cierra es que cerró el banco. El que el banco cierre no significa que sea día festivo. Los días festivos vienen en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y son fijos para todo mundo. Hay empresas que dan otros días, ¿sale? Pero ¿cuáles son estos días? Que si el 16 de septiembre, que si el primer lunes de enero, que si el primer lunes el tercer lunes de marzo. Y así sucesivamente. Ya están fijos los días. Y esos días, si yo hago que los trabajadores laboren, también se paga el triple. Y aquí les voy a dar un tip. El día de mañana, que a ustedes les corresponda estar planeando una obra, es muy común
que mis arquitectos e ingenieros se equivoquen en eso y de repente digan, pues es que la obra tiene que salir, porque me comprometí a entregarla el próximo mes, entonces trabajen horas extras y trabajen días festivos. ¿Cuánto te va a costar eso contra contratar nueva gente? Hay que sacar un costo-beneficio. ¿Qué tantas horas más vas a necesitar por el costo que representa pagar un doble o un triple? Si estás pagando el triple, estás pagando 3 trabajadores en uno, ¿estás de acuerdo? Y no te van a desarrollar la misma chamba 3 trabajadores que un trabajador que le pagaste el triple ese día. Entonces, esas cosas normalmente no me las evalúan. Yo he hecho diagnósticos a algunos arquitectos en sus obras y los he logrado que se den cuenta de que tienen ahorros malentendidos y que ahí empiezan a gastar lana innecesaria dentro de sus costeos de obra. Prima dominical. La prima dominical es toda persona que trabaje en domingo tiene derecho a 25% más de su salario como una indemnización, porque lo que te dice la ley es que preferentemente el trabajador descansa en domingo, porque es el día que es familiar, digamos, ¿no? Que tus hijos están sin clases y demás. Dice, preferentemente que sea domingo. Si lo haces trabajar en domingo, entonces dale una prima dominical equivalente al 25%. Las horas extras. Las horas extras hay dobles y triples. Dobles, o sea, su salario diario dividido entre el número de horas que trabaja, porque hay jornadas diurnas, nocturnas y mixtas. La jornada diurna es de 8 horas. La jornada nocturna es de 7 horas, no puede trabajar más de 7 horas diarias. Y la mixta es de 7 horas y media. Entonces, por eso digo, el salario dividido entre el número de horas depende de la jornada. Nos va a dar el costo por hora. Ese costo por hora lo vas a multiplicar por 2 para efectos de las dobles o por 3 para efectos de las triples. Y en ese caso, estamos hablando de las dobles cuando lo máximo que puedes hacer que un trabajador labore es 3 horas por día, 3 veces en la semana. Y triples, todas las que excedan eso. Déjenme ponerles un ejemplo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Si trabaja todos los días 1 hora, dice no más de 3 veces por semana. Yo aquí ya rebasé 3 veces por semana. No más de 3 veces por semana, no las rebasé, pero no más de 3 horas, sí las rebasé. Aquí rebasé 2 y aquí rebasé 1. ¿Qué pasa con estas que yo estoy rebasando? Esas son triples. Las demás son dobles. ¿Sale? En su forma de pago. Entonces, no más de 3 veces, no más de 3 horas. Vida real. Yo he visto en constructoras que de repente tienen hasta 20 y tantas horas trabajadas en una semana un trabajador extra. No cuidamos ese tema. Es en donde se nos van los costos. Es en donde insisto, pues es que me urge terminar. Pues sí, pero ¿en cuánto te está saliendo terminar? Y todo eso, ¿de dónde lo estás pagando? De tu utilidad que no tenías tal vez previsto, ¿no? Son temas que ustedes tendrán que aprender dentro de los márgenes que estén planeando del costo de la obra. Y por último, la prima de antigüedad. La prima de antigüedad es un derecho a 12 días por cada año del trabajador y es como premiar que el trabajador esté laborando contigo. Entonces, por cada año que transcurra, le tocan 12 días. ¿Cuándo se pagan? Cuando el trabajador renuncia después de 15 años de trabajo, cuando el trabajador es despedido, cuando el trabajador es despedido, no importa si es causa justificada o no, o cuando hay una causa justificada. Por ejemplo, quedó inválido, ya no puede trabajar conmigo, hay que darle su prima de antigüedad, porque no es de que él no quisiera seguir haciendo antigüedad, ya no puede hacer antigüedad porque quedó inválido. ¿No? O sea, hay ciertas causales por las cuales yo tengo que pagar estos 12 días. ¿Dudas de prestaciones? Estas son a las que le llamamos mínimas de ley. ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien. Ah, bueno, el PTU. Ahí está, se me olvidaba. El PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. El PTU, las empresas están obligadas a repartir de su utilidad de todo el año, el 10% de esa utilidad se reparte entre los trabajadores, de acuerdo a ciertas reglas. No nos vamos a poner, mil gracias,
No nos vamos a poner ahorita a hacer cálculos ni mucho menos porque no tiene caso, eso su contador les ayudará, pero que sepan que cuando tienen utilidades la tienen que repartir entre todos los trabajadores, ¿no? O sea, tienen que separar una parte para repartirle a los trabajadores. Ay, creo que repetí la lámina, perdón. ¿Qué obligaciones Yo del PTU tengo una pregunta. Sí, adelante, Mau. ¿El PTU lo maneja el patrón o lo maneja el... Me parece que hay como un consejo de trabajadores, ¿no? Dentro de una obra. No una comisión mixta. Una comisión mixta. Se llama comisión mixta, que justamente ahorita voy a hablar de eso. Las comisiones mixtas obligatorias que debes de tener. Una comisión mixta es representantes obreros y representantes patronales. Está conjunta. Es como lo que dices, como una especie de comité. ¿Sale? Justamente, ¿cuáles son tus obligaciones? Ojo, tener contratos colectivos o individuales es indispensable. Ya dijimos que los colectivos son los con el sindicato. Tener un reglamento interior de trabajo. ¿Saben cuál es la única función que tiene un reglamento interior de trabajo? Sancionar. Tú no puedes sancionar a un trabajador si no hay un reglamento. Aunque haga algo mal, que tú sepas que está mal, no lo puedes sancionar porque no hay un reglamento. Porque en el reglamento es en donde deberán de venir las prohibiciones, o sea, lo que no puede hacer, y si lo hace, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, ustedes si se pasan un alto, ya saben cuánto es la infracción. Es una infracción fija, que está en un reglamento, ¿cierto? Si ustedes no pagan un impuesto, ya hay una infracción fija. Lo mismo tiene que ser con los trabajadores. Hoy está fumando y no puede fumar. ¿Qué dice el reglamento? Que ¿cuál es la sanción? Oye, está el trabajador ya llegó tarde, retardos. ¿Qué dice el reglamento con los retardos? Si no tienes un reglamento, no puedes sancionar. Por eso es importantísimo tener un buen reglamento para poder sancionar a los trabajadores por las faltas en las que incurran. Tener el pago del salario de los trabajadores y las prestaciones en tiempo y forma, afiliar a los trabajadores en el IMSS y en el Infonavit, tener protocolos laborales. Hay 5 protocolos laborales que necesitamos tener sí o sí desde el 2019. Y hoy en día es bien complicado porque la verdad es de que son temas que nos llevan a consecuencias incluso penales. El tema de discriminación, acoso, hostigamiento, erradicar trabajo forzado, erradicar trabajo infantil, uso de violencia. 5 temas que debo de abordar desde protocolos. ¿Qué es un protocolo? ¿Qué voy a hacer en mi empresa cuando hay discriminación? ¿Cómo voy a yo como empresa atacar que no haya discriminación en mi empresa? Yo no puedo eliminar la discriminación, ¿estamos de acuerdo? Porque eso depende de las personas. Pero lo que sí me toca hacer como empresa es cómo voy a atacar la situación cuando exista una discriminación. ¿Qué voy a hacer al respecto? Ese es el protocolo. ¿Qué vamos a hacer cuando una de estas situaciones ocurra? En beneficio, obviamente, de todas las partes involucradas, ¿no? Tenemos las normas oficiales mexicanas. Esto es súper importante. Actualmente son 43 normas oficiales mexicanas las que existen. A través de esta plataforma ustedes se pueden meter a revisarlas. Hay, por ejemplo, en el caso de construcción, trabajo en alturas. ¿Qué pasa con los arnés, los andamios, de cuánta altura pueden ser, cómo deben de ser? Muchas de las clausuras de obras es por no cumplir con estas normas. Porque cuando llega un inspector, pues resulta que los andamios eran, voy a inventar ahorita, eran máximo de 4 metros este tipo de andamio y lo tienes de 8. Y pues es inseguro para el trabajador, ¿no? O tenía que tener un arnés y no lo trae puesto. El casco y no lo trae puesto, ¿no? O sea, todas esas normas de seguridad e higiene que debes de cuidar de los trabajadores en las obras. Son 43 normas que hay que revisar. Tenemos, por su parte, la creación de comisiones mixtas, que es lo que platicamos con Mauricio. Son 5 las comisiones mixtas obligatorias. Y tenemos seguridad e higiene, cuadro general de antigüedades, capacitación, adiestramiento y productividad, reglamento interior de trabajo y PTU. Estas comisiones, al llamarse mixtas, es porque va a haber representantes del patrón y representantes del trabajador. Al ser representantes del trabajador, ¿quién elige a los trabajadores? Al representante del trabajador. ¿Quién creen? Ellos mismos. ¿Cómo? Pues llevan a cabo pues, sus propias como votaciones, ¿no? Nominan a quien ellos consideren más capaz y ya que es tal cual como el sistema electoral. Literal. Ellos tienen que elegir a su representante.
Tú eliges al que sea el del representante patronal, pero ellos eligen al representante obrero. Y en conjunto tienen que trabajar para crear los programas de capacitación de la empresa, revisar estas normas oficiales mexicanas respecto a seguridad e higiene, generar el cuadro general de antigüedades, ver lo del PTU que platicábamos hace un momento. O sea, por cada uno de ellos tiene que haber una comisión. ¿Pueden ser los mismos trabajadores? Sí, pero hay que crearlos 5 veces. O sea, que voten 5 veces por ellos para cada una de las comisiones. O sea, el proceso es independiente el que se tiene que hacer, ¿no? ¿Gana más un representante que un empleado normal? No, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. De hecho, tiene obligaciones y no derechos adicionales. No tiene un beneficio económico, ¿sale? Su beneficio es representar a sus compañeros, a sí mismo y a sus compañeros ante la empresa. Ok, hablando del IMSS, decíamos que estás obligado a tener un seguro social. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que te protejan con el seguro social. Pero esta protección debe de ser a través de alguno de los regímenes. ¿Cuál? En este caso, el obligatorio. ¿Por qué? Porque al ser trabajador no es si quieres, el patrón te tiene que dar de alta. Me encanta porque hoy en mi cuenta de TikTok, tengo una cuenta de TikTok, al rato se las paso por si les interesa, en la que hablo de temas laborales y de seguridad social, y hoy me decían, oye, ¿desde qué año me deben de dar de alta en el IMSS? Y yo me quedé ¿cómo desde qué año? Sí, ¿cuántos años pasa para que te den de alta en el IMSS? Dije, en la torre. ¿Están de acuerdo? O sea, no la tienen dada de alta esta mujer porque tiene quién sabe cuántos años. O sea, desde el día 1 de estar dado de alta el trabajador. Es un derecho que tienes desde el día 1, estar dado de alta y protegido. No años. ¿Qué, Claudio? Oye, pero a ver, los subcontratistas no quisieron dar de alta al trabajador. No lo quisieron dar de alta. ¿Está bien? Y se accidenta. Se te mata un trabajador. O peor que es peor, queda inválido. Luego ahí se aplica la de los camioneros. Mejor échate en reversa. Queda inválido de por vida. ¿Quién le va a pagar a ese trabajador? Tuve un caso hace como 2 o 3 años de un trabajadores. Se dedica a la carga y descarga de buques, ¿sale? O sea, contrata a los trabajadores y dicen, a descargar el buque. Llegó el buque al puerto y hay que descargar. Como siempre la de malas, ¿verdad? Por la urgencia y que faltaban muchos trabajadores, la mayoría estaban dados de alta, pero metió como a 3 o 4 nuevos trabajadores. Los mete en la bajada, no sé si alguna vez han visto en Manzanillo o en alguno de los puertos cómo es que son estas mega grúas, ¿no? Que tienen unos cables gigantes que lo que hacen es jalar el contenedor del buque para poderlo bajar. Ya abajo resulta que ya estaba gastado el cable, se truena el cable, pero imagínense con la tensión que tenía del buque, empezó a latigar, literal como serpiente, empezó a latigar, volaron cabezas, piernas, brazos, por todos lados. Fueron un montón de trabajadores en un solo accidente, un montón de trabajadores, y dentro de los que ocurrió, 2 de ellos eran de los que no estaban dados de alta. Uno de ellos, de 20 y tantos años, con una esposa de 20 y tantos años, y yo no sé en qué momento con 3 chamacos. Pensiones de por vida, que te las cobran con precio de hoy, a precio actual. Les estoy hablando de millones de pesos que sale el chiste, por no haberlo dado de alta. Entonces es bien importante, no es si quieres, es una obligación. Y yo he visto casos en donde las empresas truenan por un riesgo de trabajo. ¿Cuántas veces? Y más en la construcción. Es un giro que por naturaleza es súper riesgoso, por naturaleza. Con mayor razón, si me dijeras, es el administrativo que va a estar allá recolado en una oficina y aún así pasan los accidentes, ¿eh? Pero es más improbable. Pero en la construcción, por favor, todos los días puede ocurrir algo. Adelante, Bernardo. Y no es muy tarde, bueno, yo creo que sí, pero es posible, pues por ejemplo, el caso que acabas de explicar, que a mí me hacen falta trabajadores y tengo que sacar la obra ya,
pues casi no puedes agarrar unos y inscribirlos ese mismo día, ¿o sí? Digo, no sé cuánto tarda el proceso. Claro. El proceso teniendo los documentos se tarda, híjole, imaginando que la plataforma anda de payasa, 5 a 10 minutos. No más. O sea, es un proceso muy rápido. El problema es la desidia para hacerlo. El problema es confiarte y decir, no va a pasar nada. El problema es decir, luego lo hago. O el problema es decir, no quiero pagarlo, me sale muy caro. No sé si me están escuchando, chicos, porque ya los perdí de conexión. ¿Alguien nada más puede hablar? Sí, sí se escucha. Ok, es que ando de viaje, ando en Matehuala, San Luis Potosí. Y ando acá en un restaurante, me puse ahorita para ver y no tengo muy buena conexión. Yo de repente los veo trabados, espero que yo no me esté trabando tanto. Ok, entonces, sí lo puedes hacer rapidísimo, incluso fíjate bien, la ley te permite darlo de alta un día antes de que entre a trabajar. O sea, yo hoy lo puedo dar de alta de que mañana va a entrar y ya está protegido desde que sale de su casa, porque también eso, hay accidentes de riesgos de trabajo que ocurren en el trayecto y ya es un riesgo de trabajo porque iba al trabajo. O sea, todavía no ha llegado al trabajo y ya te lo pueden cobrar como un nuevo trabajador. El resto de seguros, estos son voluntarios. O sea, de manera voluntaria pudieran contratar un seguro social. Ok, ¿qué me cubre este seguro? Riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías, prestaciones sociales, retiros, cesantía avanzada y vejez. Son los 5 seguros que me cubre. Riesgos de trabajo, obviamente, es todo aquel accidente o enfermedad que ocurre en ejercicio o con motivo del trabajo. O sea, todo lo que tenga que ver con el trabajo. Hablábamos hace un momento de este caso de la descarga, ¿no? Enfermedades y maternidad, cualquier cosa que te ocurra que no tenga que ver con el trabajo, una gripa, un accidente que me caí de las escaleras en mi casa. Invalidez y vida, cuando quedas inválido derivado de una enfermedad, no de riesgo de trabajo, de una enfermedad. Guarderías en el caso de los hijos y retiros de cesantía de avanzada y vejez son lo que le llamamos las pensiones por vejez, ¿no? O sea, por la edad principalmente. Eso es lo que nos cubre básicamente. Y dentro de los seguros, ¿quién es un sujeto de aseguramiento? Es decir, ¿quién tiene derecho a estar asegurado? El trabajador o cualquier persona que contrate cualquiera de estos seguros. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 12? ¿Quién es obligado? Fíjense, nos dice cualquier persona que tenga un servicio, que dé un servicio remunerado, personal y subordinado. O sea, lo que explicamos hace un momento, ¿no? Los 3 elementos. Si tienes los 3 elementos, estás obligado a dar de alta al trabajador. Y son los elementos que tenemos que cuidar para decir es sujeto de aseguramiento. ¿Quién más es obligado? Los socios de sociedades cooperativas, los que determina el Ejecutivo General por decreto, esto es a través de un decreto, o los trabajadores del hogar. Es decir, cualquier trabajador doméstico también está obligado. Esto fue una reforma reciente. Reciente les estoy hablando 2020, que fue esta reforma, 2021, no recuerdo la fecha exacta. ¿Y quién es el sujeto obligado? La persona que está obligada a pagar las cuotas, en este caso el patrón o las que contratan estos seguros cuando es en el tema de voluntarios. Cuando nosotros hablamos de derecho habiente, ¿quién es un derecho habiente? La persona que tiene el derecho a la atención médico, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, derivado de que ya alguien pagó cuotas. Y no necesariamente tiene que ser el trabajador, también pueden ser los pensionados o sus beneficiarios. ¿Quiénes son beneficiarios? La esposa, o sea, cónyuge, ya sea esposa o aquí entra esposa, esposo, concubina, ay Dios, espérame, se me mueve mucho, o concubinario, cuando no están casados, viven en unión libre, no le llaman. Los descendientes, es decir, los hijos, los ascendientes, es decir, los padres. Esos son nuestros beneficiarios cuando te tienen dado de alta en el Seguro Social. Y aquí está lo de la responsabilidad solidaria que hablábamos hace rato, esto como conceptos, ¿no?
Ya decíamos que responsabilidad solidaria es que en virtud de un contrato, fíjense, se asumen las obligaciones en el supuesto de que el patrón omita el cumplimiento de estas obligaciones. Pero si hay un contrato, quedamos deslindados. ¿Cuáles son las obligaciones de los patrones? Hablando de la construcción específicamente. La fracción quinta del artículo 15 nos dice que debemos de pagar cuotas obrero patronales aun cuando no sepas a quién, por el incumplimiento de las fracciones anteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analizar qué dicen las fracciones anteriores. Y lo que nos dice es que esas fracciones anteriores, de hecho, no lo puse, ¿verdad? Ahí está. Más bien moví la lámina. Registrarse y registrar a sus trabajadores, que hace rato me decían, oye, tengo tiempo, sí. O sea, mientras tú des de alta a los trabajadores, lleves una nómina y pagues cuotas obrero patronales, es decir, pagues el IMSS, si cumples esas 3 obligaciones, ya no tienes una consecuencia más que en todo caso pagar diferencias si es que estaba mal hecho el proceso, pero ya el IMSS lo va a proteger. ¿Qué pasa cuando yo no cumplo esa obligación? Yo no lo di de alta. Ah, pues entonces me van a cobrar un costo por metro cuadrado. Me van a cobrar por la obra y no por el trabajador. ¿Sale? O sea, por la obra en sí, me cobran en función de, en lugar de cuotas obrero patronales, cuotas de trabajadores, me cobran cuotas en función de la obra. Y la verdad es de que sale bastante cariñosito, ¿no? Tenemos un reglamento de construcción que nos dice que las disposiciones que se deben de cumplir, hay 2 condicionantes para que te aplique el reglamento de construcción. Que tú hagas actividad de construcción y que esa actividad de construcción la hagas con trabajadores por obra o tiempo determinado, es decir, eventuales. ¿Qué pasa si yo la hago con permanentes, con trabajadores permanentes, 10 personas que tengo contratadas permanente y fijo? En ese caso, entonces tenemos que no te aplica el reglamento, por lo tanto, no es necesario que apliques lo que es el CIROC o el SATIC, ¿no? Nos dice, me adelanté porque estoy viendo que está mal acomodada la mesa. Nosotros, ¿qué tenemos obligación? Lo decíamos hace rato, a tener un contrato. ¿Qué dice tu contrato? Hace rato nos decía, no me acuerdo cómo se llama, quién nos lo decía, se me fue el nombre, y no lo veo conectado. Nos decían que, a Claudio, nos decía Claudio, oye, pero el subcontratista no dio de alta a los trabajadores. ¿El subcontratista puede prohibírsele que subcontrate? Sí. Por eso es importante el contrato. ¿Qué dice tu contrato? ¿Te permite o no subcontratar? ¿Te permite o no tener trabajadores a través de terceros? ¿Qué es lo que te permite? ¿O te obliga o no a registrar las obras ante el IMSS? No me obliga. Ok, si no me obliga, entonces hay que hacer un análisis, porque si sí te obliga hay que presentarlo sin hacer análisis. Pero si no te obliga, hay que revisar si tengo trabajadores por tiempo u obra determinada, o sea, eventuales, y que además hagan la actividad de construcción para que entonces digamos si le corresponde. ¿Qué es el CIROC? ¿Alguien ya había escuchado esta palabra? O sea, en sus trabajos o en lo que se dediquen. No. ¿No? Ok. El CIROC es el Sistema de Registro de Obras de Construcción. Ante el IMSS estás obligado a registrar todas las obras de construcción en una plataforma que se llama CIROC. Y ahí tú debes de avisar que estás construyendo. ¿Para qué? Para que entonces el IMSS esté en posibilidades de fiscalizarte. ¿Quién es quien debe de registrar las obras? Los propietarios, los contratistas o los subcontratistas. Incluso hoy en día los intermediarios laborales que dijimos que eran las prestadoras de servicios u obras especializadas. Si es que yo las contraté. Pero ¿cuándo lo tienen que registrar? Cuando hayan tenido trabajadores a su cargo. Quiere decir que si nosotros tenemos al propietario y el propietario contrata a un contratista y ese contratista a su vez tiene subcontratistas, ¿quién tiene trabajadores? El contratista, pero a su vez cada subcontratista trae a sus trabajadores porque a lo mejor yo me voy a aventar como contratista la obra negra
el subcontratista de carpintería, el de eléctrico, el de hidrosanitario. ¿Quién debe de presentar el CIROC? Lo debe de presentar primero el contratista, le van a dar un número de folio del cual se van a colgar cada uno de estos subcontratistas, porque también tienen trabajadores. El propietario, ¿por qué no? A pesar de que dice el artículo 5º que sí, que el propietario también es responsable, porque lo único que va a tener con este es un contrato. Y en el contrato va a dejar bien claro que no va a construir él, va a construir el otro. Por lo tanto, yo no tengo trabajadores. Si no tengo trabajadores, no me aplica el reglamento. No tengo por qué presentarlo. Tenemos al propietario, otra opción, y el propietario es quien contrata directamente a los trabajadores. Pues en ese caso, y a la mejor contrata fases de obra con subcontratistas, que también traen trabajadores de por medio. ¿Quién tiene que registrar la obra? El propietario y los subcontratistas. O tenemos el propietario, que pudo haber tenido trabajadores, que contrata un contratista y que también a su vez contrata subcontratistas. Hasta cierto nivel todos están involucrados, por lo tanto, todos deben de registrar la obra. ¿Quién va a registrar entonces la obra? Quien tenga trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado. Quien no los tenga, pues no está obligado a hacerlo, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, chicos? Sí, ¿Cómo vamos? Adelante. Si eres una persona subcontratada, también lo tienes que dar de alta en el IMSS y... Sí, por supuesto, Andrés. O sea, tienes que dar de alta, tanto tú te tienes que dar de alta, tienes que dar de alta a tus trabajadores y tienes que reportar el CIROC. No importa el nivel en el que te encuentres. Todo el que tenga trabajadores. ¿Sale? Todos están involucrados. Aquí haz de cuenta que se hace una especie de telaraña, ¿no? ¿Por qué? Pues porque empieza con el propietario, luego se cuelga los contratistas y luego se cuelgan los subcontratistas y así se puede hacer una telaraña gigante, depende, porque hay veces que un subcontratista todavía trae otro subcontratista, ¿no? Entonces se puede hacer tan amplio como se necesite. Y todos los que estén involucrados en la obra y todos los que tengan trabajadores están obligados a hacer este proceso, todos. El que no, por ejemplo, el propietario es el más común que no tiene nada. Sí, también. Sí. Herreros, sí. Carpinteros, los de cocinas. Perdón, es que se me corta. Sí, no, por ejemplo, el herrero que él trabaja en su oficina y es, no sé, independiente, a él también le tengo que contratar yo un seguro. No, tú no, pero entonces vas a tener si él es independiente, tú no se lo debes de contratar, pero tú debes de tener un contrato con él como independiente y él con sus trabajadores sí los debe de dar de alta. Y a ti, ¿qué te va a defender? El contrato que tengas con él como independiente, ¿sale? No lo vas a dar de alta tú, pero él a su vez con sus trabajadores, porque sí tiene trabajadores seguramente, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me oyen? Sí, yo también tenía una duda. Querías preguntar acerca de la continuación del seguro social, o sea, ya que uno se puede seguir pagando, ¿cómo funciona exactamente eso? No, la verdad no me queda muy claro. A ver, otra vez, espérame, repíteme, porque se me cortó. Sí, la continuación de como las cuotas que se pueden hacer en el seguro social, tú como personal, de que seguir pagando, ¿cómo funciona eso? ¿El pago? ¿El pago que tenemos que hacer con ellas? No, o sea, tú ya como trabajador en el seguro social, cuando ya no estás trabajando y quieres seguir como cotizando y tú vas pagando una cuota, ok. Esa continuación, ¿cómo funciona? O sea, ¿cuánto tienes que pagar o por qué lo hay? Hay dos tipos de continuación. ¿A qué me refiero? Puede ser una continuación que se llama continuación voluntaria al régimen obligatorio, que es lo que le llaman modalidad 40, pero que exclusivamente te protege para efectos de pensión, no atención
pensión médica, no incapacidad, es solo pensión. Y tú lo que haces es, tienes que contratarle, una vez que te dan de baja, tienes 5, más bien, la regla es, si en los últimos 5 años tú tienes por lo menos 52 semanas cotizadas, no importa que sean acumuladas o aisladas, 52 semanas cotizadas, tú lo puedes contratar por tu cuenta. O sea, que si te acaban de dar de baja, tienes 4 años más para hacerlo, ¿sales? Si lo vemos de esa manera, para contratarlo. ¿Con qué salario? Con el último salario que te tenían dado de alta o más, nunca menos, más. Y la otra es, lo único que te cubre es las cuotas. O sea que si tú ganabas, por ejemplo, déjame ponerte aquí una pizarra. Si tú ganabas 300 pesos diarios con tu patrón, te tienes que dar con 300 o más lo que tú quieras. Y la cantidad que se paga para el 2022, porque a partir del 2023 van a aumentar las cuotas, es el 10.075% de esto diario. ¿Sale? Ese es el costo. Si yo agarro una calculadora, tenemos 300 por punto 10.075 por, vamos a cerrarlo en 30 días, vas a pagar, por ejemplo, por esta situación, 906 pesos. ¿Qué significa? Que tú vas a seguir teniendo derecho a una pensión equivalente, o sea, no equivalente, sobre los 300 pesos. Pero si tú lo que quieres es atención médica, entonces en la atención médica, porque eso solamente es para pensión, tendrías que contratar un seguro que se llama seguro de salud para la familia. O en su caso, y ese te cobran por cada miembro de la familia una cantidad anual en una sola exhibición, es algo similar a un seguro de gastos médicos, de acuerdo a tu edad es el costo que tiene. Literal te puedes meter, es seguro de salud para la familia. En internet, ponle seguro de salud para la familia IMSS y ahí te va a venir el tabulador. Sale de los costos que tiene por cada miembro de la familia. ¿Va? Va, gracias. ¿Duda? No, ¿de qué? Ok. El CIROC, ¿qué obligaciones me genera? El CIROC por sí mismo, las obligaciones que tengo es avisar que yo inicié una obra, o sea, cuando inicio la obra. En ese inicio yo voy a decir cuándo inicié, cuánto va a costar la obra, cuándo inicia y cuándo termina, qué tipo de obra es, etc. Cada bimestre, ¿cuándo se presentan los bimestres? Enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre. Los primeros 5 días de cada uno de esos meses tengo que ir informando el avance financiero que yo llevo de la obra. Si en el aviso de registro yo reporté 1 millón de pesos, lo que tengo que reportar es, ok, en el bimestre de enero y febrero, que lo tengo que reportar en marzo, ¿cuánto te gastaste en enero y febrero? 50,000. Ah, entonces presento que llevo 50,000. ¿De cuánto? Del millón. Se supone que si tú dijiste que iba a tardar 8 meses, a los 8 meses tendrás que llegarle al millón que dijiste. Oye, no, pero no lo hice así. Entonces puedes hacer una actualización de datos. Siempre no va a ser 1 millón, van a ser 800. Siempre no van a ser 800, van a ser 900, ¿no? O sea, puedo ir actualizando esos datos. Puedo ir presentando la terminación, o sea, cuando yo ya termine, tengo que presentar con qué fecha lo terminé, cuánto me gasté, etcétera. Cancelar el contrato, decir siempre no voy a hacer la obra, ya te la había registrado, pero siempre no la voy a hacer, se cancela. Suspender y reactivar la obra, esto ocurrió mucho en tiempo de pandemia. Recuerden que en la pandemia cerraron las obras, o sea, las suspendieron, ¿no? O sea, no se permitía que trabajara. Por lo tanto, presento un aviso de suspensión. Cuando me dejaron volver a trabajar, presenté un aviso de reactivación de obra. Presento el aviso del término de la obra y asigno a los trabajadores en cada una de las obras. Cuando yo registro una obra, me va a dar un número de folio. Ese número de folio empieza con la letra C. Por ejemplo, C00021. Ok. Cuando yo presento la asignación de obras, cuando pago las cuotas de los trabajadores del mes de enero, yo tengo a Juan, a Pedro, a Pablo en enero. ¿Cuántos días estuvo Juan? 10 días. ¿En qué obra? En la obra C00021. O sea, tengo que decir cada trabajador cuántos días estuvo en cada obra. Esto administrativamente no es tan complejo, pero es laborioso.
y es lo que más omiten las empresas. Y justamente estos incumplimientos son los que nos llevan pues a que el IMSS pueda llegar a quererme cobrar costo por metro cuadrado por decir que la obra es omisa, ¿no? ¿Cómo es el costo por metro cuadrado? Déjenme les proyecto para que se den una idea. Nomás déjenme abrir el archivo. Cada año se publican en el Diario Oficial de la Federación los costos por metro cuadrado, cada año. No hay una fecha. Ahorita seguimos con los costos por metro cuadrado del 2021 porque no han salido los del 2022, que son justamente los que les voy a mostrar. Aquí. ¿Sale? Estos se publicaron el 5 de febrero del 2021. Ahorita no han salido los del 2022. Aquí nos dicen, depende del tipo de obra que hiciste, cuánto se supone que es el costo por metro cuadrado de la obra en mano de obra. Vamos a agarrar una casa habitación residencial de lujo. Nos dice que el costo por metro cuadrado es de 1,520, ¿sale? ¿Cómo vamos a hacer el cálculo? 1,520, ay Dios, costo por metro cuadrado. ¿Cuántos metros hiciste? Vamos a imaginar 450 metros cuadrados. Entonces lo que hacen es multiplicar los 1,520 por 450 nos da 684,000 pesos. Esto es lo que el IMSS dice que fue tu mano de obra total. Y a esto se le aplica el porcentaje en cuotas obrero-patronales. El porcentaje va a variar, depende de la prima de riesgo. O sea, cada empresa tiene un porcentaje ligeramente distinto. Para estos efectos ahorita prácticos, yo lo voy a redondear a 30%. Anda entre el 28 y el 32, ¿sale? Voy a redondearlo ahorita a un 30% en cuotas. Entonces, eso, por el 30% en cuotas, 205,000 pesos. Quiere decir que en una construcción de 450 metros cuadrados, que es una casa habitación de lujo, el IMSS te va a querer cobrar 205,000 pesos de cuotas de IMSS cuando tú no le puedas demostrar que sí pagaste, sí diste de alta a los trabajadores, llevabas una nómina y las pagabas. ¿Se acuerdan que eran las 3 obligaciones de las que hablé al inicio? Entonces, por eso es tan importante, porque muchas veces ni siquiera me gasté eso, y menos en los tipos de construcción de hoy en día, en donde todo es prefabricados, en donde todo es otro tipo de esquemas, que no necesariamente me gasto esas cantidades. Hay veces que sí, me queda claro, pero no siempre. Entonces, esto me lo van a cobrar más actualización, más recargos, más el 40% de multa, porque no lo hice de manera correcta. Entonces, eso ya se me fue un dineral por no cumplir con obligaciones. ¿Cuáles? Las que acabo de mencionar hace un momento, que luego parece ser que son como muy sencillas, pero pues resulta que ni tan sencillas, ¿verdad? Porque no las hacen. Es meramente tema administrativo. Yo les digo a mis chicos, y lo comento aquí, que a mí me gusta mucho esta materia, que se las den a ustedes. Porque si bien es cierto, no son los expertos, ni van a ser los expertos, ni es el interés del ITESO que sean los expertos, ni en fiscal, ni en contabilidad, ni en legal, ni en nada, que al menos sepan que existe esto. Yo tengo arquitectos, tengo ingenieros que llegan conmigo ya con un problema de miles o de millones de pesos, porque yo no sabía y ya no podemos hacer nada. Y ya nada más es tratar de que salga lo menos raspado posible, porque yo no sabía. Así al menos ustedes, porque luego dicen, pero para eso tengo al contador. No todos los contadores son especialistas en construcción. No todos los abogados son especialistas en construcción. Entonces es importante que ustedes al menos sepan que existe algo que se llama Hacienda, que le tengo que pagar impuestos, que existe algo que se llama laboral, que me pueden demandar los trabajadores por las prestaciones, que existe algo que yo tengo en el IMSS que informar, ¿no? Y creo que esa es la intención de esta materia justamente. El que ustedes tengan el conocimiento básico general de todo esto. Me queda claro que no son ustedes quienes lo van a hacer, van a contratar a las personas adecuadas para hacerlo, pero que sepan que lo tienen que hacer y que sepan la importancia de por qué sí lo deben de hacer, porque en ocasiones los primeros con los que nos enfrentamos es a los arquitectos y a los ingenieros, porque luego nos salen con que, pues es que, yo la mano de obra me la quiero ahorrar, ¿no?
Pues sí, pero ¿sabes cuánto te puede salir un capital constitutivo, o sea, una multa de este tipo? ¿Sabes cuánto te puede salir un problema? No, no tienen ni idea. Yo les digo, está bien jugarse un riesgo cuando sabes de qué estamos hablando y que estás jugándote. Pero jugarte un riesgo a lo tarugo, pues nos va a meter en un problema serio, porque ni siquiera sabían las consecuencias que podrían llegar a tener. Y creo que de manera general, con lo que ustedes ven en las clases que vamos teniendo con los diferentes maestros, con el maestro Carlos, el día de hoy que me dio la oportunidad de platicar con ustedes de este tema, pues nos ayuda, ¿no? A visualizar un poquito más algunos aspectos que pueden ayudarnos, ¿no? ¿Dudas, chicos? ¿Comentarios? ¿Aclaraciones? Sí, yo tengo una. Aprovechenme. Adelante, Andrés. Llega a pasar que, no sé, algún trabajador que tengas, un albañil, que no te diga nada y así cualquier día te llegue con una demanda, una demanda y así tú sin esperártelo, nomás por una cosita mínima que él sabía y que tú no, te ha llegado a tocar de que ver casos así. Sí, por supuesto. De hecho, me han tocado demandas peores. Te voy a decir en qué. Ni siquiera lo conoces y ya te demandó y dijo que tú lo corriste y ni siquiera lo conoces, nunca lo has visto. De verdad. Desgraciadamente, en materia laboral, es derecho de las personas, no voy a decir de los trabajadores porque que ni era mi trabajador, pero es derecho de las personas ir y demandar. Y quien debe de demostrar, se le dice, la carga de la prueba es del patrón, quien debe de demostrar que no es cierto son los patrones. ¿Cómo demostramos si no hacemos documentos? ¿Cómo demostramos si no tenemos procesos? ¿Cómo demostramos si no tenemos cuidado? Yo les decía que he tenido los casos de empresas, así como les platiqué el tema del que no dio de alta, el tema de no hago contratos, pero entonces me demanda y cómo demuestro que ganaba 300 pesos y no 500. Nos llegan demandas absurdas. Es más, acaban de demandar a mi hermano. Ahorita estamos con una demanda de la empresa de mi hermano. Y estaba enojadísimo, pero le digo, a ver, se llama Omar, ¿no? Le digo, a ver, Omar, es normal. ¿Pero por qué? ¿Cómo voy a creer? Porque imagínate, ¿qué decía la demanda? La demanda decía que el trabajador ganaba 25,000 pesos mensuales cuando es un obrero. Dice, no manches, ni yo, ¿no? O sea, y me viene y me demanda con esto. ¿Cómo voy a creer? Son unos mentirosos. Pues sí, nomás hay que demostrar que no es cierto. ¿Con qué vamos a demostrar? Hay que mostrar su nómina timbrada, hay que mostrar los pagos que hacemos del Seguro Social, hay que mostrar el contrato que tenemos para que se vea que no gana 25,000 pesos. Nomás hay que demostrar. Pero ¿qué pasa cuando no tienes nada de eso? Vas a tener que pagarlo. Por eso yo les digo que los errores de este tipo cuestan carísimos. Yo he tenido casos de empresas que pierden un caso laboral por la falta de documentos y que alguien que ganaba 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 pesos mensuales le acabaron pagando $500,000 pesos. ¿Cómo crees? ¿Por qué? Por no tener documentos con que acreditar nada. Por eso la importancia de tener los documentos. Entonces sí ocurre, Andrés, mucho más comúnmente de lo que crees. Mucho más común. O sea, no es algo raro, es algo común. Por lo tanto, pues hay que protegernos, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra duda? O sea, casi lo más importante nosotros como, bueno, nosotros los patrones, lo más importante es tener contratos, ¿no? Tener las pruebas y eso pues casi es la única defensa. La base de todas las pruebas es el contrato, ¿sale? Pero otras pruebas también te ayudan, la transferencia, la nómina, hay muchas otras pruebas, pero la esencia es el contrato. Un buen contrato te ayuda muchísimo, más el resto de documentos, no solo es el contrato, sino el resto de documentos, las facturas, las nóminas, la transferencia bancaria, ¿no? O sea, todas esas cosas es lo que te va a ayudar muchísimo. Sobre todo, por ejemplo, en la construcción se da mucho pagar en efectivo al trabajador en lugar de con transferencia. Cuando tú pagas en efectivo, el que te firme que recibió el dinero, porque ¿cómo demuestro que sí le pagué el dinero? ¿Me explico? O sea, esos detalles son bien importantes y las empresas no los cuidan. Ya le di su lana, ya le di su sobrecito, sale, bye. ¿Quién me dice cómo demuestro que sí se lo pagaste? O sea, ¿cómo le demuestro que sí se lo pagaste? Si él va y dice, nunca me dio el dinero. Es tu palabra contra la de él. ¿Y qué creen? En materia laboral, vale más la palabra del trabajador que la tuya, desgraciadamente.
desgraciadamente. Hay un artículo que es el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, que por ese artículo, fíjense, la Ley Federal del Trabajo tiene 1010 artículos, que en realidad no son 1010, es 1010 en numeral, pero andan siendo como 1150 en total, porque hay unos que son el artículo 10 y el artículo 10 bis y el artículo 10 ter, ¿no? O sea, pero 1010 artículos. De los 1010 artículos, por uno ganas o pierdes un caso, por uno, que es el 18. ¿Qué dice el 18? Que cuando existe una controversia entre el patrón y el trabajador y en un juicio hay duda de quién tiene la razón, el tribunal le debe de dar el fallo a favor al trabajador. ¿De quién es la responsabilidad de no crear duda? Del patrón. ¿Cómo? Con documentos. Cuando yo te acredito y te digo, aquí está el contrato, no hay duda de que ganaba 300 pesos, aquí está el contrato. ¿Sí me explico? Pero si no tengo contrato y luego pagaba en efectivo y luego, o sea, si ganará 300 o ganará 500 o ganará 1000, quién sabe, hay duda. Por lo tanto, lo que diga el trabajador es cierto. Fíjate qué grave. Ese es el derecho laboral. Por eso es tan importante los documentos y los procesos y los contratos sobre todo. ¿Va? ¿Duda, chicos? Porque por mi parte era lo que venía a traerles. Yo les mando el material con el maestro Carlos. Si no hay dudas por su parte, yo les agradezco muchísimo, sobre todo a los que tuvieron la cámara prendida. De verdad no saben lo importante que es para nosotros que estamos de este lado que lo hagan. No nada más es por un tema de asistencia como luego Carlos lo maneja, sino que de verdad es importante esta interacción un poquito más. Muchísimas, muchísimas gracias. Yo me quedo a sus órdenes. Cualquier duda que tengan, ya sea a través del maestro Carlos, ahí les dejé mis datos, en el material van a venir mis datos. Siéntanse con la libertad de mandarme un correo, de mandarme un WhatsApp, de cualquier duda que les haya ocurrido en el Inter y con muchísimo gusto los atiendo sin ningún problema. Les agradezco muchísimo la atención, la participación de quienes estuvieron participando y pues por mi parte sería todo. Los dejo partir el día de hoy, a menos de que haya alguna duda, sería todo.